Saludos amigos, hacemos un vídeo para comentar básicamente lo que son las últimas noticias que están saliendo, noticias bastante extrañas, la verdad, en torno a Israel, la cuestión del alto el fuego en Gaza, y es que básicamente después del atentado esta mañana en Teherán, con esa muerte de esos dos jueces, uno de los cuales era amigo personal del también malogrado Raisi, el expresidente iraní que murió en ese accidente de helicóptero, como todos saben. Y a raíz de esto, bueno, ha habido varias cosas. Una de ellas es que en Egipto se afirmó que los 33 rehenes que se iban a liberar por parte de Hamas equivaldrían, bueno, de hecho el tratado era de que se liberarían a casi 2.000 palestinos, es decir, por 33 rehenes israelíes, casi 2.000 prisioneros palestinos serían liberados. Esto se dijo desde el gobierno egipcio. En cuestión de horas apareció Netanyahu como un loco en televisión, haciendo una rueda de prensa, unas declaraciones oficiales y diciendo que no había una lista de rehenes, que jamás no había proveído una lista de rehenes, no había trato, no había acuerdo y a no ser que lo hicieran, esto es lo que dijo el señor Netanyahu, y bueno, dijo gran cantidad de cosas más, las cuales la verdad es que fueron muy significativas. Primero, que tenían el apoyo de los dos presidentes estadounidenses. Es decir, que tenemos aquí claramente una actuación a la desesperada por parte de Netanyahu, como dando a entender que hay una continuidad en la presidencia de Estados Unidos, lo cual por lo demás está quedando bien claro. Pero que digamos que se encuentra arropado por ambas administraciones. Después también dijo que en realidad todo este asunto del alto el fuego no era definitivo. Es decir, que la guerra iba a continuar, los objetivos se iban a conseguir, es decir, trató de dar a entender que esto no era una derrota. Es obvio que Netanyahu debe de estar haciendo todos estos movimientos para contentar o acallar a esos sionistas revisionistas, como los llama Thierry Meyssan, que seguramente le estarán presionando bastante. Y bueno, él mismo pues tiene bastantes cuentas pendientes, con lo cual pues tratará de buscar una salida lo más honorable posible para él mismo. Sea como sea, insistió de que todo iba perfectamente, que todo era una gran victoria, una cosa, bueno, maravillosa, estupenda. Insistió mucho en Irán, insistió mucho, incluso habló del pulpo iraní, que habían vencido a Hezbollah, que ahora estaban venciendo a Hamas y que vencerían todos los tentáculos del pulpo iraní, etcétera, etcétera. Vaya, oro puro todo esto que ha dicho Netanyahu, ¿no? Muy nervioso, muy extraño todo. Por si no fuera suficiente, apareció el gobierno catarí llamándole la atención a Netanyahu y diciéndole que lo que él estaba haciendo, eso sí violaba las cláusulas del alto el fuego y le invitó a que, bueno, que cumpliera lo acordado, básicamente. Y por si no fuera suficiente, también Donald Trump apareció, bueno, en su peculiar estilo y dijo que, bueno, que Netanyahu iba a hacer lo que él dijera y ya está. Es decir, que iba a cumplir y que todo estaba arreglado y punto final, que se iba realmente a llevar a cabo ese alto el fuego. Un alto el fuego, insistimos, que se disputa en el mérito tanto Joe Biden como el propio Donald Trump. Es decir, de ahí lo llamativo de que Netanyahu, bueno, pues fuera por esa línea de mencionarlos a ambos. Es una lucha dentro de ese contexto de extremo caos, la verdad, que surgió a raíz de la caída del colapso de Siria, vaya. Y vaya, este atentado matutino en Teherán, pues hombre, algo significa, ¿verdad? Sin duda algo significa. La verdad es que es difícil tomarse en serio todo esto, sobre todo teniendo en cuenta que lo que cabe esperar en lo sucesivo, y en ese sentido Ansar Allah ha vuelto a atacar, han atacado de hecho un edificio del Ministerio de Defensa israelí, bien significativo el ataque, ¿no? Digamos que esto habla a las claras de un cuadro mayor, que es el cuadro por la lucha geopolítica mundial, la hegemonía mundial, y en ese cuadro mayor pues cabría preguntarse cuáles son las piezas que está moviendo Rusia. No olvidemos que fue ayer mismo cuando se firmó el Acuerdo Estratégico Integral con Irán.
Así que hay que prestar mucha atención a todo esto. Por si no fuera suficiente, también hubo otra noticia significativa. Ha vuelto otra vez, en este caso Reuters, ha vuelto otra vez con eso del peligro de que significaría una Ucrania derrotada. Es decir, una Ucrania derrotada sería un peligro para Europa. Pero esta vez han puesto el foco de atención en la cuestión curiosa laboral. Es decir, sería una mano de obra muy barata que implicaría un quebranto muy grande para la economía de la Unión Europea. Recuerden que ya habíamos tratado aquí cómo los polacos habían dicho en el otro sentido, en el sentido de que habría muchos soldados con experiencia en combate sueltos por ahí y que eso era un peligro. Y fíjense cómo sigue habiendo este tipo de cuestiones siempre ahí sobre la mesa. Por lo demás, el propio Trump ha insistido y ha dicho que lo que quiere es un acuerdo. Ha surgido esta misma tarde la información, lo que quiere es un acuerdo como sea, un acuerdo que ponga fin al conflicto. Es decir, una congelación, esto es lo que están manejando ahora los genios del Pentágono y de Washington, una congelación más o menos en la actual línea del frente. Una congelación del conflicto, suponemos que una suerte de alto el fuego como el de Gaza. Estarán utilizando seguramente ese ejemplo pues, para dar a entender al mundo que, bueno, que ellos traen la paz y que todo va a funcionar estupendamente bien. Y claro, todo esto redunda en más de lo mismo. Es imposible no plantearse de qué manera se supone que todo esto, digamos, es factible, es real sobre el terreno, tanto en el caso del Medio Oriente como en el caso europeo. ¿Cómo se supone que va a ser viable la OTAN y la Unión Europea con una derrota total en Ucrania? ¿Cómo se va a gestionar tal cosa? Teniendo en cuenta las exigencias que hace pocos días Lavrov dejó bien claras acerca de cuáles serían los mínimos, por así decir, que aceptarían los rusos, pues bueno, difícilmente se sostendría que continuase la existencia de la OTAN. Y si no continúa la existencia de la OTAN, ya nos dirán cómo se supone que va a continuar la existencia de la Unión Europea. Estas son preguntas que están ahí, pero de las que nadie se hace cargo. Es decir, estamos así en una especie de limbo, esperando y esperando a esa toma de posesión de Trump, como si por el hecho simple de tomar posesión se fuese a solucionar todo, cosa que obviamente no va a ocurrir. Simplemente va a tomar posesión y ya está. No se va a solucionar nada. Seguramente se seguirá sin hablar de ello. Y viene ahora, bueno, pues un nuevo show, porque la verdad es que es un show, de Davos, una reunión en Davos con lo importante que es eso y todas las historias de siempre. Y seguramente, pues bueno, se distraerá la atención y se seguirá sin hablar realmente de lo importante. A nivel de Europa, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el planteamiento de futuro? Teniendo en cuenta que, obviamente, no hay forma en la que se pueda evadir la cuestión de la caída ucraniana. Y de hecho aparece información en el sentido de críticas a Zelensky. Críticas, bueno, empiezan dentro del propio país, dentro de la propia Ucrania. Empiezan a dar a entender que no ha hecho bien las cosas. No ha hecho bien las cosas, hace mal en, digamos, buscar el apoyo de la Unión Europea, porque se arguye que la Unión Europea está muy dividida, lo cual por lo demás es cierto, y se le reprocha, se le recrimina no haber conseguido encontrar la forma de llegar a algún tipo de arreglo. Es decir, que dentro de la propia Ucrania se duda, y de hecho lo dijeron, todo esto son unas declaraciones de un miembro del Parlamento ucraniano, no es cualquier cosa. Se duda incluso de la existencia de la propia Ucrania. Esto ya no es la primera vez que se dice. El Estado ucraniano estaría en peligro, dejaría eventualmente de existir. Así que, para que vean cómo están realmente las cosas. En cuanto a Israel, pues tres cuartos de lo mismo. ¿Cómo se supone que ahora se va a gestionar todo en lo que por lo demás es una clara derrota? Es decir, lo que implica este alto el fuego, de ahí el nerviosismo de Netanyahu, es básicamente una derrota de Israel en Gaza. Por supuesto que esto no significa que se acabe el conflicto, ni mucho menos, pero a ver, la realidad es la realidad y nos pongamos como nos pongamos, va a seguir siendo la misma. Entonces, ¿cómo se supone que se va a
jugar la interrelación entre ambos conflictos, porque obviamente importa mucho tanto uno como el otro. Es decir, el conflicto europeo, el conflicto en Oriente Medio son en cierto modo complementarios y si Rusia consigue realmente acabar, finiquitar el asunto ucraniano, supongamos, es de suponer que tomaría cartas en el asunto, vaya, nunca mejor dicho, medio oriental. Entonces ahí volvemos otra vez al acuerdo estratégico integral con Irán. Vaya, conclusión, que nos pongamos como nos pongamos, Occidente está en muy mala posición. Nos pongamos como nos pongamos. Y esto obviamente redunda en el concepto que llevamos diciendo en este canal desde siempre. Occidente se encuentra en estado de colapso. A todos los niveles. Hoy hemos hecho un vídeo en el que hemos repasado más a fondo la cuestión vinculada al conocimiento, vinculada a lo que realmente sostiene un proyecto civilizatorio. Ahora lo estamos viendo el asunto más geopolítico debido a las últimas noticias, pero la verdad es que lo veamos como lo veamos, siempre estamos en el mismo punto. Un punto en el cual el futuro, la verdad, se perfila como muy ominoso, por decirlo mínimo. Al menos mínimo en Occidente. ¿Cómo se supone que se va a gestionar semejante colapso, semejante caída? ¿Y cómo se van a reequilibrar las fuerzas? ¿Cómo se va a llevar a cabo el equilibrio de fuerzas dentro del mundo? Puesto que, queramos o no, Estados Unidos sigue teniendo un peso a nivel militar, toda la cuestión de las armas nucleares y todo eso, a nivel económico, etcétera, etcétera. Vamos a ver también, por eso la referencia a Davos viene muy al caso, es decir, qué es lo que se va a hablar, qué es lo que se va a, más que hablar en Davos y qué es lo que va a resultar de todo ello. En fin, nada, solo queríamos dar esos apuntes que la verdad vienen muy al caso y que ayudan un poco a seguir viendo el panorama más en contexto, teniendo en cuenta todos los diferentes elementos para acabar llegando a conclusiones, sacar conclusiones. Y obviamente la conclusión que siempre buscamos aquí es que se llegue al entendimiento de la necesidad de un proyecto civilizatorio auténtico para Occidente. Esa sí que sería una auténtica solución. Eso sí les sonaría bien a rusos, chinos, iraníes, etc. Y eso, por lo demás, terminaría con los conflictos. Conflictos, obviamente, todos ellos generados en la necesidad occidental de extorsionar al resto del mundo. Esto, insistimos, ya lo dijimos varias veces, pero parece que no se le da la importancia que realmente tiene. Esto lo dijo el señor Lavrov, no nosotros. Lo dijo públicamente Lavrov hace unos días en esa rueda de prensa que por lo demás la levantaban pollas, puesto que realmente en la administración Trump se han dado cuenta de que no hay nada que negociar, no hay manera, digamos, de tomarles el pelo a los rusos. Así que bueno, lo dejamos ahí, ya saben. Hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos, pasen buen fin de semana. Venga.